lo que yo he descubierto con esta noticia es algo que no me podía imaginar bajo ningún concepto, ¿vale? Bajo ningún concepto. Yo no sé, habréis visto mucho meme en redes sociales de un artículo, de una revista, una publicación, una web llamada Level, ¿vale? Que no sé muy bien, no había leído nunca, pero se ve que es una web, típica web tipo BuzzFeed, con noticias mierdosas de gente progre escribiendo tonterías. Bueno, el día 8 de marzo, o sea, el día oficial de Akira Toriyama, ¿vale? El día 8 de marzo se publica un artículo que para mí, bueno, pues típica fumada progre, típica burrada que tú sabes que no tienen razón y sabes que si te pones a investigar les encuentras las incongruencias, les encuentras las mentiras, les encuentras las falacias, pues como siempre con todos los artículos y todas las chorradas que escriben los progres, ¿vale? El caso es que esto va mucho más allá, porque claro, vamos a hablar de ¿por qué no hay negros en Shogun? ¿Sabéis? La serie esta de Disney que ahora está poniendo en Stars. No está producida por Disney. Eso vaya por delante, ¿vale? La está emitiendo Disney Plus, pero no está producida por Disney. Y al parecer, pues tiene bastante buena pinta. Yo tengo muchísimas ganas de verla. A ver si tengo ya unos días libres y me la fulmino. Porque es una serie que yo veía cuando era pequeña. O sea, la original la veía cuando yo era pequeña con mi padre y le tengo mucho cariño a la original, ¿vale? Pues el caso es que tengo muchísimas ganas de verla. El caso es que se hizo viral un artículo de esta publicación Level que se llama tal cual: ¿dónde están los negros en Shogun? Yo, pues, respuesta corta: en África. Respuesta larga, mucho texto, ¿vale? Mucho texto. Porque aquí te va a decir una serie de cuestiones, algunas son imprecisiones históricas, algunas son simplemente lucubraciones, ¿vale? O sea, algunas cosas que dice el artículo se basan en relatos que contaba una persona que lo dejó por escrito. O sea, no son cosas comprobables, se basan en, bueno, pues en leyendas, en algunos casos, no en leyendas, sino en cuentos tampoco, sino, no voy a decir que sea mentira, sino se basa en experiencias escritas por japoneses de la época, ¿vale? Que hablan de personas con la piel más oscura, de alguna que otra persona con la piel más oscura, y para este progresito que escribe este artículo, eso significa que obviamente tendrían que haber afrodescendientes en Japón en la época de Shogun. Es su única conclusión. Y que por tanto, como no los han puesto, estaríamos hablando de una producción o una representación pues racista, pues porque no los han puesto a ellos, ¿vale? Sí, esto se viralizó. El caso es que, bueno, la gente, todo esto proviene, o sea, toda la investigación de esta persona empieza, no voy a decir que sea todo, ¿vale? Porque no es ni mucho menos, o sea, él ha puesto más ejemplos, ¿vale? Dentro de por qué deberían haber personas negras en Shogun. Pero todo parte de un proverbio, según él, antiguo proverbio japonés, ¿vale? Que dice algo así como que hay un proverbio, bueno, os lo digo, hay un proverbio japonés que dice que para que un samurái sea valiente debe tener un poco de sangre negra. Si ese es el caso... Ah, no, bueno, eso ya no es parte del proverbio. O sea, es simplemente... Hay un proverbio japonés que dice que para que un samurái sea valiente debe tener un poco de sangre negra, ¿vale? Según esta persona, esto es un proverbio y de aquí parte toda una investigación que él ha hecho. Dice Dooku: yo también la vi de pequeño, me acuerdo de Richard Chamberlain vestido con su kimono. Correcto. Bueno, el caso es que alguien se fue a Reddit a preguntar al Reddit de los historiadores. Y entonces colocó la pregunta: por favor, ¿alguien me puede decir de dónde proviene este proverbio, antiguo proverbio japonés? Porque no lo encuentro por ningún lado. Todo esto lo vamos a ver, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver. Yo te recomiendo que te sientes porque esto va a ser un poco largo, ¿vale? Y el descubrimiento por parte de los historiadores que han ido a buscar esos proverbios. O sea, el descubrimiento es la cosa más nazi, pero nazi. Cuando os digo nazi, es nazi de verdad. O sea, este proverbio literal se lo inventó una persona
que en su o sea, una persona, un historiador también del siglo XIX que era tremendamente racista, pero como todo el mundo en aquella época, a esa persona no se le puede decir que, bueno, pues era como era, ¿vale? Y esta persona se inventa, bueno, dice que escuchó, pero no da fuentes ninguna, esta persona se inventa ese proverbio, por cierto es un occidental, ¿vale? Esta persona... estudiante, esto es en el siglo XIX, esta persona, este historiador del siglo XIX, dice que escucha este proverbio, lo coloca y él es la única fuente, ¿vale? Pero es que claro, luego resulta que un supremacista blanco, realmente racista, utiliza... Esto es tan fuerte, Dios mío, es que es tan fuerte, de verdad, es la cosa más terrorífica que le he visto hacer a un progre, de verdad os lo digo, es que es horrible, horrible. Resulta que un supremacista blanco, ya del siglo XX, para él, digamos, ¿cómo decirlo? Para él justificar que los asiáticos y los japoneses también son infrahumanos como los negros, hablo de un supremacista blanco, ¿vale? Un supremacista blanco nazi horroroso. Utiliza ese mismo proverbio y dice, este proverbio que según este historiador, que ya en la época era racista, pero eso era lo normal en la época, ¿vale? O sea, era la época de todo el mundo era racista, ¿vale? Este historiador dijo que escuchó este proverbio y por lo tanto los japoneses tienen sangre negra y por lo tanto los japoneses son igual de infrahumanos que los negros. Esto es real. Esa es la investigación de dónde proviene la... Es que Dios, de verdad, yo cuando me enteré de esto dije, no puedo creer que haya usado un progre, una fuente que en primer lugar viene que, vale, ok, no se le puede reprochar nada porque en aquella época todo el mundo era racista, pero proviene de un historiador occidental llamado Maget, ¿vale? Del siglo XIX, proviene de ese investigador, de ese historiador del siglo XIX, que él escuchó que para que un samurái fuera valiente debe tener un poco de sangre negra, ¿vale? Él es la única fuente que existe porque este proverbio, antiguo proverbio japonés, no se lo sabe ningún japonés, o sea, ningún japonés lo ha escuchado nunca, es así. Por eso este chico fue a Reddit a preguntar a los historiadores y la investigación del historiador es como, ya, pero es que eso no es lo peor. O sea, lo peor es que hay un supremacista blanco conocido por hacer estas locuras de teorías de la raza superior y de la raza no sé qué, que para justificar que los blancos son superiores a los japoneses, dice, en base a este proverbio de aquí, los japoneses tienen sangre negra, por lo tanto son inferiores a los blancos. Bueno, pues, o sea, vamos a ver, para resumido, os lo resumo, ¿vale? Os lo resumo. Y ahora os voy a enseñar todo, os lo estoy resumiendo todo, pero ahora lo vamos a ver todo con pelos y señales, ¿vale? Dice Lampurizac, en el siglo XIX los historiadores tenían ciertos prejuicios colonialistas y racistas, pero son cosas de la época, totalmente. Decían barbaridades también hablando de los judíos. Hoy ya está superado, pero como dice, son cosas de la época, por favor no hagamos presentismo. No, obviamente, si yo no, al primero que lo dijo, además, dice una cosa bonita, o sea, el primero dice, para que un samurái sea valiente debe tener un poco de sangre negra. Eso es lo que dijo aquel historiador, no dice una cosa racista con la negatividad, o sea, con racista chunga, no. El problema es que un supremacista blanco, para justificar que los japoneses eran infrahumanos, como los negros, es que es muy fuerte, es muy fuerte todo, utiliza ese mismo proverbio. Para resumiros, ¿vale? Este proverbio ha sido citado 3 veces en la historia. Una, la fuente original, que es este tal Maget, que es un historiador, o sea, es un investigador del siglo XIX, el supremacista blanco y un progre para justificar que por qué los japoneses en Shogun no han metido, o sea, que por qué la serie Shogun no tiene personajes negros. Ha sido utilizada esas 3 veces. O sea, tu fuente es, de entrada... de entrada, eso yo sinceramente creo que el señor se lo inventó, ¿vale? Se lo inventó pues para dar así un poco de mística o de lo que sea. Se lo inventó por lo que fuera. Bueno, por lo que fuera no, creo que lo vamos a ver, ¿vale? Creo que eso viene de algo así como una estatua, o sea, una descripción de una estatua, de una
de una escultura de un guerrero samurái, pero que estaba en un templo. Bueno, es que ahora lo vamos a ver. Había una descripción de la época de esa figura, cuando existía esa figura ya no existe, pero hay una descripción de esa figura. Y esa figura está descrita, hay una figura samurái que está descrita siendo más alto, con los ojos más separados, la nariz más ancha y la piel más oscura. A todos. Otro mesecito por aquí, gatito 30. Muchas gracias, gatitos jugones. Muchísimas gracias, Yoli. Entonces, esto, tío, de verdad, esto solo es la intro, porque es que lo que vamos a ver ahora es digno de juzgado de guardia. O sea, dime tú en qué momento te parece buena idea que nos enteremos que tus referentes son supremacistas blancos que pensaban que los japoneses eran infrahumanos. Y los negros, de paso, ¿vale? O sea, ¿en qué momento te pensabas que no íbamos a saber de dónde proviene ese supuesto proverbio japonés con el que empiezas tu artículo? O sea, tú te pensabas, o sea, seguramente esta persona lo leyó en algún momento, seguramente en plan, pues mira lo que decían los supremacistas blancos, no sé qué, y lo leería así por encima, se le quedaría, ¿sabes? O sea, y dije, pues eso es un proverbio. Claro, ¿qué sucedió? Que cuando esto se viralizó, un montón de japoneses empezaron a decir, yo eso no lo he escuchado nunca. Yo eso no lo he escuchado nunca. O sea, porque está el rollo de Yasuke, o sea, de Yasuke creo que era. Yasuke era, sí, el samurái. Pero es que el tema es que la historia de Yasuke no sucede en la misma época que Shogun. En la época de Shogun se describe, y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Hay una descripción de una escultura que ya no existe, de un samurái más alto que los demás, con los ojos más separados, con la nariz más ancha y con la piel más oscura. Y claro, en base a eso, a lo mejor aquel historiador del siglo XIX, como ese era un gran samurái al que todo el mundo le... Pero eso es de la época, o sea, lo que coincide con la época de Shogun estoy hablando, ¿vale? Dice Lampuriza que en su cabeza progre sonaba espectacular. Yo esto es de verdad, o sea, sinceramente, es que tú fíjate, el artículo se llama raza, o sea, está dentro de un apartado que se llama raza y política, ¿sabes? Dice Waldo también no sé qué, ¿vale? Yasuke fue más adelante, o sea, lo de Yasuke sí, lo conocemos, la historia de Yasuke la conocemos. Esto no tiene que ver porque esto fue hace mucho más tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que sí, hay descripciones de un samurái que era distinto a los demás, más alto, con la piel más... Pero eso no quiere decir que fuera afrodescendiente. No quiere decir eso, ¿vale? Eso es en lo que yo creo que el señor Maget se basó para decir He escuchado este proverbio japonés. Seguramente algún japonés le diría, este samurái de piel más oscura, más alto, con los ojos separados y con la nariz más ancha, era muy valiente. Seguramente le dijo algo así. Y este señor, pues al traducirlo o al imaginárselo, al querer hacerlo más bonito, ¿vale? Diría, para que un samurái sea valiente debe tener un poco de sangre negra. Eso en plan haciendo pues un ejercicio así literario, ¿vale? Eso es lo que yo creo después de haber leído todo y de haber intentado entender toda esta movida. Pero claro, el supremacista blanco cogió ese proverbio, supuesto proverbio antiguo japonés samurái, ¿sabes? Y empezó a desvariar y empezó a decir, entonces los japoneses tienen sangre negra. Pues son infrahumanos. Pues entonces son infrahumanos. Solo dijo el otro historiador, que creo que también era historiador, pero era supremacista blanco. Y es como, te das cuenta de que acabas de utilizar... O sea, que si me voy a la primera persona que utiliza esto, ¿vale? No, después de la fuente original, que es ese tal Maget, ¿vale? Si me voy a la primera persona que lo utiliza, me voy a dar cuenta que estás usando una retórica completamente racista. Dice Yoli, por cierto, el Assassin's Creed de Japón va a estar basado en la historia de Yasuke, qué ganas de jugarlo. Ya te digo. Bueno, venga, vamos a ver la historia ya que me estoy yendo por las ramas. Bueno, en realidad os lo estoy contando, es que es un poco largo todo esto. Dice Waldo, perdón, quise decir, también hubiesen llorado si hacen la película de Yasuke y lo ponen tal cual fue, un soldado de Oda, de Oda, no, de Oda,
Nobunaga. No sé qué es, no sé qué significa. No sé qué significa eso. No sé. Bueno, vamos a ver la noticia, ¿vale? Dale, Leti. ¿Dónde están los negros en Shogun? Hay un proverbio japonés que dice que para que un samurái sea valiente, debe tener un poco de sangre negra. Si ese es el caso, el monstruo de FX, Shogun, tiene a muchos espadachines asustados. De entrada, si ese es el caso, o sea, es que, ¿por qué no va todo sobre mí? Este es un progre, como siempre, escribiendo sobre él. ¿Por qué no va todo sobre mí? ¿Por qué no va todo sobre mi lucha interior, sobre mi causa, sobre mí? Porque yo soy el importante. Eso es lo que estamos viendo aquí, lo típico de siempre, ¿vale? ¿Por qué no han puesto personas negras en Shogun? Porque yo soy muy importante, ¿vale? Y mi opinión es la única válida, ¿vale? Bien. La versión de 2024 de Shogun comienza en 1600, al igual que la versión de 1980, ambas basadas en la novela de James Covell. Vi la versión de 1980 cuando salió, aclamada por muchos como una maravilla cinematográfica que proporciona una gran visión del Japón feudal. Salió 3 años después de Roots y, para muchos estadounidenses, fue su introducción a la historia de Japón, aunque presentada desde un punto de vista europeo. 1980 Shogun, protagonizada por Richard Chamberlain, también reforzó el tropo del Salvador Blanco, demasiado común en el cine, la televisión y los libros de historia. Eso no puede ser. La versión de 2024 se centra mucho más en la perspectiva japonesa. Ya está bien. Los personajes blancos que aparecen en los primeros episodios representando a Portugal, España, Inglaterra y Holanda difícilmente podrían considerarse heroicos. Sin embargo, el personaje John Blackthorne, ahora interpretado por Cosmo Jarvis, ya es una figura fundamental y será un héroe, junto con varios personajes japoneses. Dice Duco, vamos a dar por hecho que la especie humana nació en África, naceríamos todos igual de oscuros. ¿Quién dice que no nos volvimos más claros al ir a lugares más frescos y al tener una alimentación diferente, igual con los asiáticos? Otros ya elogian la nueva serie de 10 capítulos como un cambio cultural radical con respecto a la versión de 1980. Ahora hago la pregunta que ingenuamente no hice en 1980. ¿Dónde está el pueblo negro? No pregunto por el deseo de ver una representación que no fuera históricamente precisa. Pregunto porque había gente negra en Japón en 1600 y antes, aunque Japón podría enseñarle a Florida un par de cosas sobre cómo reescribir la historia. Según múltiples fuentes, uno de los primeros shogunes de la vida real, Sakanoue no Tamuramaro, 758-811, era negro, aunque otros lo negaban. ¿Ves? O sea, según los rumores, o sea, básicamente quiere que metan personas afrodescendientes en afrodescendientes. Cuando me refiero a afrodescendientes, es porque yo sé que hay pueblos en Japón que fueron, que bueno, creo que lo va a decir después, sí, como esto de aquí, pueblo indígena de los Ainu, que tenía la piel más oscura. Yo entiendo que, o sea, digo afrodescendientes porque lo que esta persona quiere ver son afrodescendientes, ¿vale? Son personas que provengan de África, eso es lo que quiere ver. O sea, no es que quiera ver a gente con la piel más oscura, ¿vale? No quiere eso. Quiere ver afrodescendientes. ¿Por qué? Porque según los rumores, había uno de los primeros shogunes de la vida real. Un shogun. O sea, tú fíjate, Sakanoue no Tamarumaro era negro, según los rumores, aunque otros los negaban. Entonces es como, bueno, entonces tienes a gente que dice que sí, tienes a gente que dice que no. Es imposible saberlo. Es imposible saberlo. En todo caso, probablemente lo que fuera era de piel más oscura. Pues eso puede ser perfectamente, ¿vale? Pero es como, colega, tienes gente que te está diciendo que no. Tienes otra gente que te está diciendo que sí. No puedes, no puedes exigir una representación de un pueblo afrodescendiente porque Sakanoue no Tamarumaro, supuestamente, según rumores, era negro. No, sería con la piel más oscura, ¿vale? Es que, en fin. Existe un consenso sobre que no era un japonés puro, y a menudo se le considera descendiente de los Ainu, el pueblo indígena. Dice, la idea de persona de color de esa época podría ser un tailandés o un okinawense. Eso es, o sea, que exactamente que sea, pero un asiático, ¿sabes? Un asiático con la piel más oscura. Eso no te digo yo que no. Pero tú lo que estás pidiendo es un afrodescendiente. Que todos sabemos a dónde quieren llegar. Todos sabemos a dónde quieren llegar. De piel más oscura del norte de Japón que fue sometido a asimilación y colonización forzada. Vale. El historiador Mark Hammond describió una estatua en honor a Tamuramaro en su libro. Aquí. Como se ve en el templo donde fue honrado, la estatua de Maro era más alta que la de sus compañeros contribuyentes, escribió Hammond. Su cabello era rizado y apretado. Sus ojos eran grandes, muy separados y marrones.
Sus fosas nasales estaban ensanchadas, su frente más ancho, sus mandíbulas gruesas y ligeramente protuberantes. La estatua de Tamuramaro en Kiyomizu-dera normalmente está cerrada al público. Desde su construcción en el año 778, Kiyomizu-dera ha sufrido numerosos incendios y ha sido reconstruida varias veces. La estatua actual no tiene ninguno de los rasgos negroides descritos por Haimen. Muchos investigadores han documentado la sugerencia y la existencia de africanos en Japón, uno que data de hace 22 ¿Ves? ¿Ves? Aquí está. Aquí está. ¿Qué es lo que quiere? Africanos en Japón. Eso es lo que quiere. 2.000 años, cerca de Osaka, donde tuvo lugar gran parte de la serie Shogun. El número probable de negros que llegaron a las costas de Asia puede estimarse en cierta medida por la amplia zona en la que se encontraron en ese continente, dijo Lois Melu Jones. Los historiadores nos dicen que hubo un tiempo en que se encontraron negros en todo el continente. Países del sur de Asia que bordean el Océano Índico y a lo largo de la costa este hasta Japón. Son muchas las historias interesantes que cuentan quienes llegaron a aquella lejana tierra, que en aquella época llamaban Zipango. Uno de los personajes más destacados de la historia japonesa fue un guerrero negro llamado Sakanouye Tamuramaro. Si Sakanoue no Tamuramaro era negro o no se resolverá aquí, pero la existencia de negros en Japón en el periodo que describe Shogun no está en duda. Esclavos negros ¿Pero y miembros qué de la quieres? tripulación. ¿Qué quieres? ¿Ver esclavos negros? Es que si hubieran puesto esclavos negros, ahora mismo estarías llorando igual. O sea, ¿quieres ver esclavos negros? Eso es lo que... Miembros de la tripulación. Seguro que quieres ver a miembros de la tripulación, porque lo de miembros de la tripulación te lo has inventado. O sea, en todo caso serían esclavos. ¿Quieres ver esclavos? O sea, lo de miembros de la tripulación es una fantasía tuya, ¿vale? Tú quieres ver esclavos negros, eso es lo que quieres. Si te hubieran puesto esclavos, estarías llorando ahora mismo. Pero fuertemente, o sea, pero súper fuerte, muchísimo más que ahora. Acompañaron a los barcos holandeses, españoles, portugueses y franceses. Si bien los barcos británicos no solían tener marineros negros hasta después de 1800, el barco navegado por John Blackthorne era un barco holandés, que a menudo usaba marineros negros en 1600. El personaje de Blackthorne se basó en el William Adams ¿Marineros negros en 1600? O marineros... Sí, bueno, marineros sin sueldo. Marineros sin sueldo. Vale, puede ser, la vida sí. real, quien desembarcó en Japón en 1600 en su barco, de Liefde, navegando bajo bandera de Holanda. Un grupo de comerciantes de Rotterdam anteriores a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales encargó 5 barcos en la expedición a Japón, de los cuales solo uno desembarcó con 25 supervivientes. Si bien la Compañía Holandesa de las Indias Orientales habría utilizado tripulantes negros, no tengo pruebas de que Adams o Blackthorne hubieran tenido tripulantes negros. Probablemente Es que no tienes pruebas. No tienes pruebas. O sea, ahí antes hace un... Y esto yo simplemente es usando el sentido común, ¿vale? Antes dice, hace 22.000 años, ¿vale? O sea, en los albores de la civilización, hace 22.000 años se cree que todo el continente asiático estaba poblado por negros de África, ¿vale? Bueno. El hecho de que en la época de Shogun ya no los hubiera, ¿no te hace pensar algo? Algo que no querrías ver en una serie de televisión, que si quedara alguno probablemente lo que le harían. O sea, no lo quieres ver en una serie de televisión, te lo puedo asegurar. No lo quieres ver en una serie de televisión. O sea, en serio te digo, si hubieran sido... Si de verdad eso hubiera pasado, que tampoco lo sé, porque ella dice, según los historiadores, eso no se pone en duda. Vale, pues yo no lo voy a poner en duda, ¿vale? Pero si de verdad hubieran habido todavía poblaciones de afrodescendientes en Asia y hubieran llegado los asiáticos con sus armas más avanzadas, con su estrategia militar, con todo ese tipo de cosas que ya tenían en aquella época, no te hubiera gustado ver el trato que les hubieran dado para echarlos o para desaparecerlos de ahí. No te hubiera gustado verlo. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué cojones estás reclamando, tío? ¿Qué estás reclamando? Dice Pirata de Bar, sí he conocido asiáticos con piel oscura. En un restaurante chino había una señora con piel bronceada, cabello rizado y nariz ancha, pero me consta que era china. Es que sí, luego también le contestaron en el hilo de... En el propio hilo, en el hilo de Twitter, ¿vale? Le contestó a algún... Pero esto yo no sé, ya no quise investigarlo porque ya tenía suficiente con esto, ¿vale? No quise investigarlo, pero al parecer sí que hay japoneses con el pelo rizado, ¿vale? Sí que hay, bueno, con el pelo ondulado, con el pelo más... que no es liso,
¿vale? Sí que hay japoneses que tienen el pelo rizado, o sea, que no invente, porque eso es como... Ah, vale, es que como la descripción de la estatua decía pelo rizado, bueno, a lo mejor sí que hay o hubo japoneses con el pelo rizado. Que no lo sé, ¿vale? Que no lo sé porque no lo he investigado más, pero ahí estaba la gente diciéndole, sí que hay japoneses con el pelo rizado, ¿eh? Habrían existido entre los contingentes de misioneros portugueses que aparecen hasta ahora en Que la me imagino que no serán muchos, ¿eh? También. serie. El historiador John G. Waso escribió un artículo, Presencia excluida, shogunes, juglares, guardaespaldas y los encuentros de Japón con el otro negro. Documentó la llegada de negros a Japón en varias capacidades y que algunos negros incluso poseían sirvientes japoneses y esclavos. Sí. El escenario principal de Shogun fue Osaka, Ok. que fue el centro económico. Que si esto es real, o sea, esto lo ha dicho un historiador, escribió un artículo, presencia excluida, shogunes, juglares, guardaespaldas y los encuentros de Japón con el otro negro. Si eso es real, bueno, ok, o sea, hubo en algún momento puntual algún que otro afrodescendiente que tendría un montón de oro, que tendría un montón de propiedades, que tendría un montón de riquezas y que pues vendría del lejano oriente y que tendría un montón de propiedades, lo que fuera, ¿vale? Ok, un hecho puntual aislado que probablemente no tenga nada que ver con la historia de Shogun. Probablemente no tenga nada que ver. O sea, no tenga nada que ver que haya sucedido en otro lugar y en otra época. ¿Vale? Sí, no se niega, no lo niego. Pero aquí, claro, aquí lo que estamos hablando es... o sea, el título de tu artículo es ¿por qué no hay negros? Bueno, pues por muchas cosas, ¿vale? Por muchas cosas, pues porque no era lo habitual, porque a lo mejor en determinadas zonas, o sea, no creo que en aquella época todo Japón fuera un pensamiento único... que todo el mundo pensara lo mismo y a lo mejor en unos sitios los reprimían y en otros no. No lo sé, ¿vale? Pero si no lo han puesto, si no los han puesto, es porque son japoneses y hacen las cosas como les da la gana también, ¿sabes? Y cultural de Japón durante el periodo de la serie. Si hubiera personas negras en algún lugar de Japón, y las había, también estarían en Osaka. No necesariamente viviendo y deambulando libremente entre la gente, sino ciertamente como parte de los grupos de emisarios europeos. Quizás la versión 2024 de ¿Pero Shogun... qué habría 3? ¿Por cada misión europea habría 3, 4? ¿Por cada misión europea? ¿Y los querrías ver esclavizados? ¿En serio? ¿Querrías eso? ¿En serio? O sea... sea innovadora en episodios futuros e incluya a los negros presentes en ese momento, aunque no lo hicieron en 1980. Hay una variedad de tonos entre los japoneses representados, tal vez se revele que uno es negro. Hay algunas escenas navales próximas que enfrentan a barcos japoneses contra europeos. ¿Qué? Tal vez se revele que uno es negro, así... Magia, es magia, ¿sabes? Por lo que hay esperanza de que algunos marineros negros reflejen la precisión histórica. Marineros Puedes negros. citar la cita original, en japonés, de ese llamado proverbio. Esto que vamos a escuchar, luego es que ya no lo encontré, ¿vale? Pero lo que vamos a escuchar, esto es solamente escucharlo, ¿vale? Lo que vamos a escuchar son comentarios en la propia página web, ¿vale? Por supuesto que no puedes, porque no existe. Además, Ya no los sería encontré. apropiación cultural o lo que sea. O esa acusación solo funciona contra los... Claro, es que es eso. O sea, quieres meter cuando... o sea, vamos a ver, es una historia hecha por japoneses, dirigida por japoneses, ¿y qué quieres? Imponerles tú tu visión de... Porque hay un historiador que ha dicho que algún que otro afrodescendiente que llegó a Japón tenía propiedades y tenía oro, o tenía riquezas, ¿vale? Algún que otro... y porque hay un señor que describió una vez una estatua. O sea, tú me estás diciendo que con los pocos datos realistas que me has dado de afrodescendientes, me estás diciendo que tú quieres imponer a... Bueno, una cosa que está haciendo los japoneses ahora mismo. Les quieres imponer tu visión, eso se llama apropiación cultural, lo que tú estás haciendo. O sea, lo que tú estás haciendo aquí, con 2 cojones, estás haciendo apropiación cultural, ¿sabes? blancos? No existe tal proverbio en Japón. Desde el incidente de Honnoji, Vale. Bueno, espérate, todavía no. no hay ningún registro del samurái negro Yasuke. Antes de que aparecieran los Ainu en Hokkaido, había túmulos y santuarios en Hokkaido, al igual que en Onsu. Ya había japoneses viviendo allí. Los Ainu son una mezcla de japoneses y un pueblo que invadió Hokkaido desde Okotsk alrededor del siglo XII. Vale, esos son comentarios, lo que acabamos de escuchar son comentarios que le dejaron en el artículo, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver es de dónde viene este proverbio, de dónde esta persona
ha elaborado toda una teoría de la conspiración mediante la cual tendrían que haber representado a los afrodescendientes en Shogun, ¿vale? Vais a ver la cosa más fuerte que yo le he visto hacer a un progre. Obviamente sé que es por ignorancia, seguramente este progre no sepa quién ha utilizado ese proverbio, tener un poco de sangre negra para ser valiente, ¿vale? Un samurái para ser valiente tiene que tener un poco de sangre negra. Sé que lo ha hecho por ignorancia, pero ostras, tío, la ignorancia es la madre del atrevimiento. O sea, no te ha podido quedar nada más racista. Y lo vais a ver ahora, ¿vale? Esto es... Para que un samurái sea valiente, historiadores. debe tener un poco de sangre negra, dice un viejo proverbio japonés. ¿Qué quieren decir con eso? Por improbable que parezca, lo primero que me viene a la mente es que un samurái debería tener cierto grado de ascendencia africana. Claro. Como- O sea, si tú escuchas eso, lo primero que se te viene a la cabeza, bueno, es exactamente lo que se le vino a la cabeza a ese historiador supremacista, racista biológico, porque es racista biológico, que eso es la peor inmundicia que puede haber sobre la faz de la Tierra es la gente que es racista biológica, o sea, los que se creen que hay una raza superior a la otra, o sea, esa gente me dan ganas de vomitar, literalmente. O sea, que es lo que entendió. O sea, una persona supremacista blanca creyó eso mismo. Lo mismo que cualquier persona creería si solo lee eso. O sea, si tú solamente lees este viejo proverbio japonés, ¿vale? Si tú lo lees, es que, ostras, es que los samuráis tenían una ascendencia africana. Es así, ¿o no? Bueno, pues ahora vais a ver de dónde viene el proverbio, ¿vale? Viejo proverbio japonés. ¿Qué quieren decir con eso? Por improbable que parezca, lo primero que me viene a la mente es que un samurái debería tener cierto grado de ascendencia africana. Como Japón fue una nación tan aislada hasta finales del siglo XIX, creo que era muy poco probable que ese fuera el caso. Dicho esto, ¿qué querían decir con sangre negra en ese proverbio? Dice Macaconer, me quedo con los proverbios cubanos, el mejor invento español, la mulata. No entiendo. Vaya, me metí en la madriguera del conejo por este. Nunca había escuchado esta cita antes y buscando en Google encontré muchos sitios web y libros afrocentristas, sin un origen claro para la cita. ¿Libros qué? Afrocentristas. ¿Qué es el afrocentrismo? Una magufada pseudocientífica que ningún historiador se toma en serio porque, pues eso, es una magufada pseudocientífica, ya está. Algunas personas lo atribuyeron al doctor Maget. Antes de entrar en detalles sobre quién dijo qué y cuándo, dejaré claro que el proverbio probablemente sea completamente inventado. Nadie en Japón parece haber oído hablar de él y tiene sus raíces en el racismo antiasiático y escritos antinegros. Sí. George Maget fue un médico naval francés en Japón en la década de 1870, con teorías sobre los orígenes de los japoneses. En 1870. Dice Ariel Jazz, quieren aplicar como la del último samurái, como el dato de la peli de Tom Cruise, porque los afros progres tienen esa necesidad de meterse hasta la cocina como buen conquistador, que alguien les diga que llegaron varios siglos tarde, correcto. 7 aparentemente escribió un artículo afirmando que los japoneses eran una mezcla de negritos malayos y ainu. No he podido... Bueno, Maget, este señor Maget, ¿vale? Que en aquella época no le vamos a recriminar nada, pero en aquella época, bueno, pues eran racistas, ¿vale? Este señor quería explicar el origen de la raza japonesa, ¿vale? Entonces dijo, bueno, pues son una especie de negritos malayos mezclados con malayos y ainu, ¿vale? Eso dijo este señor Maget, ¿vale? Yo creo que sin ánimo de... no voy a decir sin ánimo de ofender, pero desde luego sin ánimo de hacer un manifiesto racista chungo, ¿vale? O sea, simplemente la gente era así en aquella época, estamos hablando del siglo XIX, ¿vale? Encontrar una copia del artículo en línea. Encontré un resumen de la opinión de Maget, citando el proverbio en Observation sur un enaut du docteur Maget parientes aux racis japoneses de un tal M. De Cuatrefages. Es decir, observaciones sobre una nota del Dr. Maget sobre las razas japonesas, publicada en Asterisco Bulletin et Memoires de la Société d'Anthropologie de París. El artículo se puede leer, en francés, gratuitamente en Google Books. En la página 53, cita así el proverbio de Maget. Un proverbio japonés dice que para ser un buen soldado, samurái, debes tener sangre mitad negra en tus venas. Mi traducción aproximada, un proverbio japonés dice que para ser un buen soldado, samurái, uno debe tener sangre mitad negra en las venas. Igual.
También encontré deliciosa la crítica del Japan Weekly Mail del 24 de febrero de 1877 a las conclusiones de Maget. Expresado en un lenguaje exquisitamente educado, el autor presenta a Maget como un ignorante que no tiene idea de lo que está hablando, en términos históricos. O sea, tú fíjate que ya en la época ya le estaban criticando esta explicación del origen. Ya en la propia época le estaban criticando. O sea, le estaban diciendo, es usted, señor, es usted un ignorante. Es así. Ya se ha dicho y escrito mucho sobre el origen de la raza japonesa. Kaemafer los presenta como asirios. Y traza su ruta desde la Torre de Babel con tanta minuciosidad como si él mismo hubiera sido testigo ocular de su viaje. Se están riendo de él. O sea, básicamente dice, este señor ha escrito tremendas pajas mentales como si él lo estuviera viendo todo. Como si él fuera el testigo principal de dónde viene. O sea, lo ha descrito tan minuciosamente que es un invent, ¿vale? Es un invent y no le hagáis ni caso, ¿vale? Mientras que otros escritores, a su vez, los han identificado con los chinos, los indios norteamericanos, los antiguos peruanos y los perdidos. Tribus de Israel. Un artículo plausiblemente escrito por la pluma del Dr. Maget, del buque de guerra francés Cosmao, que ha sido recientemente reproducido en 2 de las revistas de Yokohama, intenta demostrar que los japoneses son principalmente de origen malayo, y como él mismo refiere con cierto desdén a la teoría del poblamiento del archipiélago nipón mediante emigraciones que, con demasiada complacencia, se supone que no partieron de China, ora de Corea, ora de Manchuria. No puede quejarse de que algunos de los que con más o menos los complacents que mantienen esta opinión, al menos en lo que respecta a Corea, deberían hacer lo mejor que puedan para combatir sus argumentos. Luego, el autor señala error tras error en los argumentos de Maget. La idea errónea de que los Ainu del norte de Japón eran una raza caucásica era muy importante en la época de Maget y ha continuado en la cultura popular hasta hoy. Entonces, la propuesta de Maget era que los negritos de los malayos, habitantes de piel oscura del sudeste asiático, zarparon hacia Japón, se cruzaron con los Ainu blancos y produjeron la raza japonesa a medio camino entre el blanco y el negro. A título personal, esto se cruza extrañamente con una de mis cosas: buscar fotografías tempranas de japoneses con cabello rizado. Esto no tiene nada que ver con teorías raciales, sino con el hecho de que tengo cabello rizado y me sorprendió / encantado al ver de hecho, hay rizos naturales en Japón. Después de leer toda esta retórica racista, descubrí que los rizos raros y las ondas más comunes en el cabello japonés se consideraban evidencia de sangre negra. ¡Ojo! A juzgar por el resto de su producción, la exactitud de la cita de Maget es un poco dudosa. Incluso si encontrara a alguien que lo dijera, preguntándole a algunos japoneses de piel más oscura, ciertamente no es un proverbio de uso general. Las únicas personas que lo citan a partir de ese momento se refieren a Maget. Exactamente. Lo que nos lleva a un racista virulento. Básicamente, las personas que han usado este proverbio lo han citado a Maget, han dicho, vale, y Maget pues se lo inventó. O sea, Maget no tiene una cita de dónde proviene ese proverbio japonés. Entonces, ahora llegamos a el racista virulento de 1907. Este sí, racismo biológico, ¿vale? Ya del siglo XX, racismo biológico recalcitrante y repugnante, que utilizó esto para decir que los japoneses básicamente tendrían que ser exterminados. O sea, es muy heavy, muy heavy. Lento llamado Albert S. Asmead, quien en el volumen 51907 de The Pacific Medical Journal, p. 50, escribió una larga diatriba antijaponesa titulada La línea pagana contra japoneses y negros. Gente. Este es el primer uso de la cita que encuentro en inglés. Este es el primer uso. O sea, loco, ¿en serio? ¿En serio quieres utilizar esta referencia para elaborar un artículo progre para reclamar la presencia de japoneses en Shogun? ¿En serio? O sea, es que es muy heavy. La experiencia de Asmead fue que trabajó un tiempo en Japón como médico y leyó a Maget. Es una lectura que te revolverá el estómago. Totalmente. La mayoría de los escritos occidentales de ese periodo son orientalistas y tienen tintes de racismo, bien intencionados o no, pero esto es pura literatura de odio sin adulterar, con argumentos a favor del linchamiento de hombres negros incluidos. Muy fuerte. Por página 86, llega al meollo de su argumento. Los negros son infrahumanos. Los japoneses son negros. Por tanto, los japoneses son infrahumanos. La quema de un negro en la hoguera en Texas, que el San compara desfavorablemente con la violencia de las mafias japonesas en Tokio, es un asunto completamente diferente. Es el despertar de la conciencia comunitaria contra un vicio sexual grosero. En Japón nunca se produciría semejante violencia de masas, porque allí todo vicio sexual es virtud y la sangre negra fluye por las venas nacionales. De hecho, hubo un tiempo en que se consideraba una distinción honorable ser negro en Japón. Por el blanco puro, Aino fue llamado perro peludo y rechazó toda asociación con los luchadores negros de Jin Muteno.
El viejo proverbio decía incluso que para ser un buen samurái hay que tener sangre medio negra en las venas. Y hoy creen en su sangre negra luchadora. La raza japonesa no ha fusionado tan completamente su sangre negra con una completamente amarilla como lo han hecho los chinos. Por lo tanto, en la evolución, están mucho más cerca de los africanos negros que los chinos. Es que es muy fuerte, tío, es muy fuerte. ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo se te ocurre? Es que los progres son gilipollas, de verdad. Es que, loco, o sea, yo de verdad no tenía ningún tipo de noción de que alguien hubiera escrito una burrada semejante a esto. O sea, me he venido a enterar porque un progre hace un artículo. Es que es muy fuerte. Es, de verdad, es que no sé ni qué decir. Es terrible. Es terrible. Totalmente condenable. ¿Qué cojones haces? ¿Qué cojones haces? O sea, ahora todo internet sabe que eres gilipollas. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo se llama el que escribió el artículo? Bueno, ahora lo vemos. Todo internet se ha dado cuenta de que eres gilipollas. Es muy fuerte, tío. Porque, ¿de qué vas a saber tú ese proverbio? ¿De qué lo vas a saber? ¿De qué lo sabes? ¿No será que te mola leer a supremacistas blancos? Es que de verdad, tío. Ni idea de genética o biología evolutiva. Además, tal cual. No. A ver, todo esto pues eran elucubraciones de la época también, pero claro, eran elucubraciones completamente desquiciadas. O sea, de gente intentando catalogar las razas de los seres humanos por superioridad. Es que es lamentable, es lamentable. En las páginas siguientes, deja claro que su principal fuente son los hallazgos de Maget. Por si sirve de algo, dudo que el propio Maget se haya acercado a este nivel de racismo. Exacto. Entonces, a finales del siglo XIX y principios del XX, tuvimos un grupo de racistas y etnólogos basura que citaban a Maget, pero luego, a finales del siglo XX, parece que el erudito afrocentrista Cheikh Anta Diop usó sus escritos como apoyo para sus teorías. Ahora hay que celebrar la supuesta negritud de los japoneses. Vale, o sea, vale, ya entiendo. No, vamos a rectifico. Este progre su fuente es Cheikh Anta Diop. O sea, este progre básicamente utiliza de fuente a otro progre de finales del siglo XX que utiliza es que no puedo creerlo, tío. O sea, básicamente utilizan un proverbio inventado por racistas. Un proverbio inventado y jaleado y, digamos, difundido por racistas para justificar que los japoneses son inferiores, lo utilizan para ellos tener razón y decir que en Japón habían negros. Es alucinante. Dice Felipe VI, los genes que contribuyen al pelo lacio, sección redonda, son recesivos, mientras que los del pelo rizado, sección plana, son dominantes. Se cree que fue una ventaja frente a la radiación solar tanto en la sabana africana como en la Europa de la glaciación. La difusión de la cita en Internet se debe sin duda a la traducción al inglés del libro de Diop, The African Origins of Civilization. En p. 281 de esa traducción es la cita exacta. Para que un samurái sea valiente, debe tener un poco de sangre negra. Que incluyó como un viejo proverbio. No da una fuente para el proverbio, pero como hemos visto anteriormente, Maget fue la fuente original. Bueno, pues ahí tenéis, tío, aquí tenéis esta historia de terror que gracias a los progres nos hemos venido a dar cuenta que sus fuentes son fuentes racistas terribles, ¿vale? Que sí que pueden estar, en algunos casos pueden haber, digamos, discusiones académicas en las que, bueno, pues no esté claro, algunos piensen que sí, algunos piensen que no, pero siempre queda en el terreno de la discusión académica, ¿vale? Que bueno, tú también, pues tú puedes tener una opinión y también te puedes inclinar por unas o por otras, y eso nadie se lo quita. Pero desde luego que fuera lo común, que fuera normal ver a personas afrodescendientes en Japón, pues desde luego creo que creo que esto, por lo menos este proverbio, no lo justifica. De hecho, lo que justifica es precisamente lo contrario, ¿vale? Lo que justifica es que muchas personas, muchos historiadores muchos historiadores de principios del siglo XX, racistas, lo hayan utilizado para apoyar su racismo biológico, lamentable.
Y que bueno, que la cita es un invent de un historiador con muchas cosas en la cabeza. Que sí que luego está todo el tema este de la estatua que contó esta persona en el artículo, de esta estatua. Pero es que, joder, ahora esa estatua no es así, ¿vale? Y tú te estás basando simplemente en una descripción de una persona que no sabemos, o sea, es que no hay, ¿sabes? No hay nada a lo que agarrarse, que estemos hablando del terreno de la realidad. Lo más cercano a la realidad, bueno, pues que habían esclavos en los barcos holandeses, en los barcos españoles, en los barcos portugueses, que habían esclavos que podían ser, pero marineros. Bueno, marineros sin sueldo, personas de la tripulación, que se haya descrito en algún momento a un afrodescendiente, que yo creo que es algo muy puntual, a un afrodescendiente que tuviera esclavos blancos o esclavos japoneses, que es lo que decía aquí, me parece que es algo muy puntual y que no se debería tomar desde luego como eso era lo normal, o sea, ni de coña. Dice Alquilis, yo solo entendí que a su mamá se le cayó de chiquito. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Dice, hay un montón de europeos nórdicos con el pelo rizado desde hace miles de años. Exactamente, exactamente. Entonces, yo, este artículo me parece, y esta investigación me parece que ha sido descubrir que los progres, o sea, en fin, o sea, háztelo mirar la próxima vez, ¿vale? Porque si tenemos que tener en cuenta de dónde proviene este proverbio japonés, bueno, los japoneses, para empezar, este proverbio no se lo saben, ¿vale? Este proverbio es como, ¿qué? ¿Dónde pone eso? ¿Qué cojones? O sea, eso es un proverbio occidental. Es un proverbio occidental de finales del siglo XIX. Generado por un señor, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Entonces, bueno, pues nada, chicos, le damos al out.